SER Podcast. Mañana empieza el debate de los presupuestos en Baleares y hoy, in extremis, el PP, ante el miedo a perder la votación, ha pasado por el aro de todas las exigencias que le planteaba Vox. La extrema derecha ha conseguido que el PP libre de pagar el impuesto de patrimonio a todos aquellos que tengan hasta 3 millones de euros. 3 millones de euros. Hasta ahora en Baleares estaban exentos de pagar ese impuesto todos los que tuvieran menos de 700.000 euros, que ya son dinero. Pero Vox ha decidido que había que liberar de esa terrible carga de pagar el impuesto de patrimonio a quienes tienen 1,5 millones de euros en patrimonio, a quienes tienen 2 millones, a quienes tienen 2,5 millones de euros. Todos ellos van a estar liberados de pagar el impuesto porque, pobre gente, había que ver qué yugo fiscal tenían encima. Que una persona con 2.800.000 euros de patrimonio tuviera que pagar ese impuesto para redistribuir un poco y financiar ayudas sociales, sanidad, educación, oye, pues no, mejor dejar exentos a quienes tengan hasta 3 millones de euros en patrimonio en Baleares. Vox también ha pedido, y el PP ha aceptado, quitarles a sindicatos y patronal el dinero público que reciben y con el que operan, con el que financian su actividad social, que está protegida por el artículo 7 de la Constitución. El PP pasa también por el aro allí en Baleares, el aro de dedicar 20 millones de euros a financiar el programa piloto para segregar a alumnos según la lengua en la que estudien. Y 200.000 euros para reforzar la plantilla de los inspectores de educación para lo que ellos llaman asegurar la ausencia de intromisiones ideológicas y adoctrinamientos en el aula. Todo esto cuestión de prioridades. Y solo unas horas después de que el PP haya llegado a este acuerdo con Vox, Alberto Núñez Feijóo no ha tenido empacho en decir hace unos minutos, esto sobre Pedro Sánchez. Me alegro mucho que el presidente de nuestro partido en Europa, que el alemán Manfred Weber, le recordase que la democracia no es pactar con los extremos. Dijo él mientras pactaba con el extremo. En la mesa del análisis esta noche, Enric Juliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien. Esther Palomera, buenas noches. Muy buenas noches, y Fernando Garea, muy buenas noches. Hola, Imar. Y hay dos noticias científicas que complican, que completan. Bueno, complican la segunda, ya verán cómo complica, pero completan la crónica de este lunes. Es una noticia fascinante, la otra pelín estremecedora. La fascinante: los simios no olvidan a sus amigos. Ni aunque pasen 25 años sin verse, los simios reconocen a miembros de su grupo. No había precedentes de algo así en el mundo animal. Se acaba de descubrir. Joan Jimeno. Es de hecho sí la memoria social más duradera en animales, comparable incluso a la humana. Lo demuestra un estudio que se acaba de publicar en la revista científica NAS con chimpancés y bonobos. A estos animales participantes se les daba un zumo y se les enseñaban 2 fotografías, una de un completo desconocido y otra de un simio al que llevara al menos 9 meses sin ver, un simio al que trasladaran de zoo hace tiempo o que hubiera muerto. Con un análisis del movimiento de sus ojos se demuestra que los simios se fijaban siempre en su viejo conocido, y que se fijaban mucho más durante más rato si ese viejo conocido es un viejo amigo. Incluso hay simios que durante el experimento dejan de beber su zumo y se quedan totalmente impregnados por la foto de su amigo. El caso más extremo es el de un bonobo al que le enseñan la foto de su hermana, a la que llevaba sin ver 26 años y la reconoce con la mirada, 26 años de memoria, que son más de media vida de un simio. Y la segunda noticia científica, esta sí, más estremecedora, inquietante, bueno, cada uno que lo juzgue como considere. Una inteligencia artificial ha conseguido predecir con un 78% de acierto si una persona va a morir en los próximos 4 años. Los investigadores le han dado a la máquina los datos de salud, pero también ocupación, ingresos, educación de 2 personas distintas. Y le han preguntado a la máquina, ¿cuál de estos 2 muere? Y la máquina acierta 8 de cada 10 veces. Lo ha publicado esta tarde la revista Nature. Pablo Tallón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y los investigadores han accedido a todos estos datos a través de una empresa que gestiona el gobierno danés. Como tú decías, hay edad, historial médico, estudios, barrio de residencia, estudios en total. Cerca de 300 variables que, claro, hasta ahora no estaban interrelacionadas. Después lo que han hecho es formar parejas de ciudadanos, de uno que actualmente sigue con vida, de otro que no. Han proporcionado a la inteligencia artificial todos estos datos personales, pero solo del 16, y a partir de aquí la pregunta, 4 años después, ¿quién sigue con vida y quién no? Lo sorprendente, lo apuntabas tú, Prácticamente 8 de cada 10 predicciones son correctas, aciertan que este es el que está muerto, mientras que, claro, si esto lo hubieses hecho al azar, hubiese sido un 50, con lo cual ha funcionado la cosa. Y otro punto novedoso, todo esto lo saben
entendiendo el lenguaje de los humanos. Yeah. No lo hacen con unos y ceros, lo hacen leyendo unos datos y diciendo, perfecto, yo saco mis conclusiones. El objetivo, Aimar, hombre, no es decir si voy a estar muerto en 4 años, que es un poco macabro, sino utilizar todo esto para detectar... Todavía. Bueno, Todavía llegará el momento correcto. en que la máquina te lo pueda decir. Claro, esto puede pasar. De momento lo que dicen los investigadores es, oye, no es para este fin, es para saber, pues yo qué sé, si hay una conducta de riesgo que hay que prevenir, si hay desigualdades, si hay, por ejemplo, factores de riesgo en determinados colectivos. Todo esto se quiere usar aquí. Y a partir de todo esto, el dilema ético. Hay un investigador que ha visto todos estos datos, hay una tecnología que tiene todos estos datos y puede haber una empresa privada, llámale aseguradora, llámale lo que quieras, que con ello puede decir yo a ti, Aimar, no te voy a asegurar. Y lo que es todavía más sorprendente, esta tecnología no es exclusiva de esta compañía, sino que grandes tecnológicas están desarrollando incluso modelos más potentes. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Te voy a plantear un dilema de la cena de los secretos. ¿Querrías saberlo o no querrías saberlo? No, ¿a ti esto qué te genera? No quería saber nunca nada de lo que va a pasar en mi vida en las próximas 24 horas. Imagínate. Si no pierde mucha, Imagínate en 4 años. Si no pierde mucha emoción. Me parece muy excitante la oportunidad que nos darán las nuevas tecnologías de predecir nuestro futuro. Pero pensaba ahora, según leía y como escuchaba la noticia, que esas mismas nuevas tecnologías que también pueden enseñarnos un mundo de mentira y nos lo están haciendo en muchos casos, podrían dedicar también sus esfuerzos en tratar de predecir el pasado. Yo creo que predecir el pasado va a ser un lujo del futuro. Saber exactamente qué ocurrió en el pasado, no lo que nos están contando, no lo que nos van a contar dentro de poco los vídeos manipulados, etcétera. Por lo demás, morirse es algo bastante natural, creo que aquí todos lo sabemos. A lo mejor saber si te vas a morir dentro de 4 años empezará a ser natural también en un futuro, espero que no. Pero ¿tú sabes lo que vamos a tener que aguantar de la gente que sabe que se morirá dentro de 4 años? ¿Tú sabes lo que es vivir sabiendo que dentro de 4 años tus acciones no tendrán consecuencias? Ahora hablaba de las empresas, lo que se podrán aprovechar de las empresas sabiendo que sus empleados, hablo de una distopía, pueden morirse dentro de 4 años. La sobredosis de delitos y de cursilería que tenemos que aguantar, de gente que dice, total, para lo que me queda en el convento. No te mueras nunca en los próximos 4 años. Un beso, Javois. Un beso. Antes de meternos con todo lo demás, acaba de anunciar la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, un par de medidas que tienen su importancia. La primera afecta a las trabajadoras del hogar. A estas empleadas se les va a cubrir ya por ley, por derecho propio, y no por una decisión del gobierno de turno, se les va a cubrir las llamadas lagunas de cotización, que es algo muy importante para reducir la brecha de género. Desde la reforma de las pensiones, cuando una mujer, porque casi siempre son las mujeres, cuando una mujer se coge unos años en el trabajo para criar a sus hijos, el Estado, cuando después va a calcular la pensión a la que tiene derecho esa mujer, contabiliza esos años de parón a efectos de la pensión como si ella hubiera trabajado, a efectos de cotización. Eso es muy importante, porque si no habría ahí un boquete en su cotización y le bajaría lo que cobraría después de pensión. Eso se aplica a todas las trabajadoras, pero las empleadas del hogar quedaban fuera y se les iba cubriendo, haciendo lo mismo por orden ministerial, se iba parcheando para que a ellas también se les aplicara esa protección, pero ahora van a tener esa protección ya por ley, por derecho propio, sin depender, como digo, de que el gobierno de turno quiera mantenérsela o no, esa cobertura. Estefanía Salvatierra, buenas noches. Buenas noches. Sí, es un cambio relativamente menor porque desde el año 2012 esto se ha ido ajustando a través de una regulación específica que se ha ido prorrogando. Ahora decae y se consolida. Se cambia la redacción del texto para que las empleadas del hogar que cotizan en un régimen especial pasen a tener los mismos derechos que el resto de trabajadoras, es decir, las que cotizan en el régimen general de la Seguridad Social. Una de las máximas de Escrivá fue acabar con las lagunas de cotización. La principal está relacionada con la crianza. Cuando una mujer, como contabas, dejaba de trabajar para ocuparse de la crianza de un hijo, dejaba de cotizar y por lo tanto su pensión se veía afectada. Escrivá modificó esto. ¿Qué hizo? Crear una especie, vamos a llamarlo, de cotizaciones ficticias. Así, si has estado 4 años criando a tu hijo, no te va a penalizar en tu pensión. A efectos de tu vida laboral es como si hubiese seguido en activo. Cotizas el 100% durante los 4 primeros años y a partir de ahí cotizas el 50%. Es decir, el objetivo es acabar con las brechas de género, Aimar. Y hay novedades también sobre los becarios, Estefanía.
Sí, esto también se recoge ya en la ley de pensiones. A partir del 1 de enero, los chavales que hagan prácticas para completar su formación van a cotizar a la Seguridad Social. Aquí la empresa o el organismo que financie el programa de formación tendrá la condición de empresario y asumirá los derechos y obligaciones fijados para estos en el régimen general. Es decir, por tanto, los becarios tendrán la misma cobertura que cualquier otro trabajador. Estefanía, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, este es un foco de noticia, el otro está en la Casa de Campo de Madrid. Allí está el PP celebrando su cena de Navidad, el PP de Madrid, y acaba de decir el Partido Popular que estamos en el momento más crítico de la España constitucional. O sea, no consideran que fuera el momento más crítico de la España constitucional el golpe de Estado del 23F, sino el momento actual que atraviesa España. Lo ha dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ante Alberto Núñez Feijóo, ante Isabel Díaz Ayuso. Se ha llegado a decir allí que Madrid es el mejor símbolo de los valores constitucionales y la luz y esperanza para otros territorios de España. Ahí es nada. Javier Alonso, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Segunda cena de Navidad del PP de Madrid para Feijóo como presidente nacional del partido. Ante las mismas bases que la noche del 23J comenzaron a corear a Ayuso ante una victoria insuficiente en las generales, Feijóo ha denunciado el pacto de la miseria, así lo ha calificado, entre el PSN y Bildu en Pamplona, pero ni una mención a la oferta de diálogo que le ha hecho Pedro Sánchez en los últimos días. Por el contrario, ha llamado a los suyos a no permitir que España pase página. Sánchez confía en que esto se olvide. Sánchez confía en que estemos callados y venga la amnesia después de las fiestas. Pero hablaremos y tendremos memoria. Y a esto os convoco. A hablar y a tener memoria y a votar. Junto a él, Ayuso y Almeida, los dos con mayoría absoluta, la presidenta madrileña, que sufre una fuerte afonía, ha insistido en la ilegitimidad, dice, de este gobierno. Ayuso ha defendido Madrid como la capital del orgullo LGTBI en la misma semana en que su gobierno va a consumar el primer paso atrás en estos derechos con la reforma de las leyes autonómicas trans y contra la LGTBI-fobia. Que solo quieren crear colectivos. Somos capital del orgullo con Tel Aviv. Somos la región con la mayor esperanza de vida, con la mejor vida nocturna, que damos siempre esas batallas. En total, Aimar, hay aquí reunidos en torno a 1 millar de militantes del PP madrileño que han visto, eso sí, a Feijóo casi de forma fugaz. Ha estado apenas una hora. Nos dicen que tenía otra cena. Gracias, Javi. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se ha obviado, por lo tanto, el asunto al que tiene que dar respuesta el Partido Popular en los próximos días, que es si Feijóo acudirá o no a la llamada, a la convocatoria del presidente del Gobierno. Ha convocado a Feijóo en la Moncloa. Empezaron diciendo que el PP acudiría por institucionalidad. A medida que han pasado los días se les ha debido de ir amortiguando ese sentimiento. Ahora se dedican a decir cosas como que no van a caer en el anzuelo de Pedro Sánchez, pero no terminan de aclarar si Feijóo va a ir o no va a ir a la reunión con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa. Isabel Villar. Creen en el PP, sí, que todo el debate en torno a la reunión es una táctica de Sánchez para desviar la atención del pacto con Bildu o de la amnistía. Y Pedro Sánchez nos quiere enredados hablando sobre si reunión sí y reunión no. Y nosotros no vamos a picar este anzuelo. Nosotros somos un partido institucional que nunca ha rechazado hablar, pero no vamos a aceptar una táctica torticera y obvia del señor Sánchez. Así que por más que le han preguntado, no ha confirmado si Feijóo va a ir a la Moncloa alguno de los días que ha propuesto el Gobierno, aparte de este lunes, el viernes 22 y el viernes 29. Semper insiste en que primero tienen que conocer el orden del día, pero no conocerlo de cualquier manera, porque Moncloa ya ha dicho que quieren hablar del Poder Judicial, de financiación autonómica o de sacar el término disminuido de la Constitución. Pero no, el PP lo quiere todo por escrito porque no se fían. Perdónenme, nosotros ya hemos aprendido la lección hace mucho tiempo con el señor Sánchez. Y queremos rigor, las cosas por escrito, claras y transparentes. Y parece razonable que quien te pide una reunión, además de ofrecerte fechas, te diga de qué quiere hablar. Y hemos pedido expresamente que comparta con nosotros los temas sobre los que quiere hablar. Y esto es poco profesional, es poco serio. Porque dice Semper que España no está ni para bromas ni para navajeos. Alguien decía en broma, bueno, pues a lo mejor tenemos que convocar la reunión en Ginebra y así le interesa más al señor Sánchez. A lo mejor hay que convocar un mediador para que nos digan los temas de los que quiere tratar. Pero España no está para bromas. Y España no está para juegos partidistas, para este navajeo a corto plazo, estratégico y táctico. Y menos, dice el portavoz del PP, si quien lo impulsa es el presidente del Gobierno. Palomera, tu análisis.
Pues yo creo que todo en realidad gira en torno a algo que ha dicho Ayuso con esa voz afónica que tenía esta noche, ¿no? Y es con la idea del Partido Popular de que este gobierno es ilegítimo y que arrastra desde la anterior legislatura. Vamos a ver, una reunión entre el presidente del gobierno, sea Pedro Sánchez o sea Alberto Núñez Feijóo, no solamente forma parte de la liturgia habitual de cada arranque de mandato, sino que desde mi punto de vista forma parte de las obligaciones institucionales que tienen todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y que tienen un mínimo sentido de Estado y respeto por las formas democráticas. Yo esta tarde reflexionaba sobre lo que se está empezando a parecer el Partido Popular a aquellos que critica con tanta contundencia, porque todas las excusas que está encadenando para no ir a la cita del Palacio de la Moncloa tienen que ver, como decía, con esa falta de reconocimiento de la legitimidad del presidente del gobierno, que es exactamente lo mismo que critica a los independentistas o a los republicanos cuando no acuden a Zarzuela, cuando son llamados por el jefe del Estado para la ronda de consultas previa a la convocatoria de una investidura. Yo creo que la escalada estratégica del Partido Popular está llegando a unos límites que no reconocíamos en un partido como el Partido Popular. Hasta Pablo Casado acudía cada vez que le llamaba Pedro Sánchez a la Moncloa, por muy difícil que fuera la relación entre ellos. No se cerró ningún acuerdo de Estado, por lo tanto, el líder de la oposición tiene derecho a exigir que le manden un orden del día. Tiene derecho a no alcanzar ningún acuerdo con el presidente del gobierno, salvo en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, que es un mandato constitucional. Tiene derecho a debatir, a dialogar, a protestar, incluso a presentar iniciativas en todos los ayuntamientos, como han anunciado esta tarde por el asunto de la amnistía. Pero desde luego no tiene ningún derecho a dar una estampida como esta, porque forma parte de sus obligaciones institucionales. De lo contrario, no puede presentarse como un partido con sentido de Estado, que respeta la Constitución, que es el garante de las formas democráticas y que representa la institucionalidad de este país, como hemos escuchado en los cortes que habéis puesto de Borja Semper. Yo creo que todo este discurso de sensatez se les cae y sobre todo de sus obligaciones democráticas. Garea. Bueno, a mí me provoca un poco de sonrojo tener que explicar esto tan obvio como que tiene que ir a esa reunión. Es decir, es casi una norma, diría, de educación, de urbanidad y desde luego de institucionalidad el que tiene que ir, independientemente de las diferencias que tenga con él o del contexto en el que estamos, que él pueda rechazar. Yo creo, de todas formas, que en España tenemos como asignatura pendiente el que los políticos, los líderes políticos, normalicen este tipo de relaciones. Yo creo que ni siquiera debería ser noticia que se reúnan. En otros momentos de nuestra historia muy reciente, incluso no solo se producían estas reuniones con tensiones, sino que incluso había serpas que preparaban esas reuniones antes de que se produjeran, o negociaban cosas que tenían que ver con la monarquía, la abdicación del rey, participaban, o cosas que tenían que ver con cuestiones de Estado. Yo creo que esa institucionalidad se ha perdido, ya no hay temas de Estado que se hable entre ellos o que se pacten y que tengan que ver, por ejemplo, con política exterior, etcétera, pero en este episodio concreto, y no quiero irme a una especie de reparto de culpas equitativo, yo creo que la responsabilidad total es de Feijóo, como de él es la responsabilidad de mantener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial en una situación, en mi opinión, bastante vergonzosa. Escuchamos además algunas cosas como lo del orden del día. Si ya le han propuesto 3 temas, yo entendería que el PP dijera, no, además de esos temas queremos tratar estos otros más. Yo eso lo entendería, pero desde luego no como excusa para no ir, o esto que acabamos de oír, de que es una táctica de Pedro Sánchez, claro. Y la de Feijóo de oír y retrasar la respuesta es una táctica también. Es decir, yo creo que no tiene un pase. Yo creo que es verdad que hay que circunscribirlo, insisto, no como justificación, pero sí como explicación de esta polarización que me da la sensación de que conviene a los dos extremos. Al Partido Popular, porque es una obviedad que lo que busca son los votos de Vox, y por eso necesita mantener esta especie de dureza, porque luego va al Congreso y, como vimos esta semana, Abascal hasta le afea que pacte algo tan elemental como la formación de las comisiones del Congreso. También creo que la polarización le va bien a la izquierda. Yo creo que el hecho de que exista Vox le ayuda muchísimo al gobierno de coalición. Pero en este episodio concreto... Hasta qué punto, Garea,
crees honestamente que el gobierno está encantado, aunque Feijóo esté dando largas a esta Claro, reunión? es decir, en este momento, en esto, odio esta expresión, pero la voy a utilizar. En la batalla del relato entre las dos partes, en este momento el relato se pone de parte del gobierno, que ha convocado a una reunión al líder de la oposición y ha caído en la trampa y ha dicho que no va a ir, cuando lo que hay que hacer es ir y luego a la salida manifestar cuáles son las discrepancias o no. Pero desde luego me parece algo... Es más, hay alguien que me dijo una vez algo así como cuando los políticos discuten entre sí por sus cosas, quienes pierden son los ciudadanos. Pues en este caso concreto me da la sensación que los ciudadanos no se entienden muy bien. Todos podemos hacer una equiparación a que en nuestros trabajos, en nuestras actividades, te toca con personas que te gustan, que no te gustan, con las que tienes discrepancias, pero la gente trabaja, la gente convive y la gente colabora incluso con personas que no le caen bien o con las que tiene diferencias. Pues no es entendible que el presidente del gobierno y el líder de la oposición no sean capaces de reunirse. E insisto, en este episodio concreto, la responsabilidad es del líder de la oposición por ni siquiera contestar a esa invitación o que dé una fecha del 4 de enero, que es una distinta a la que da el presidente del gobierno. Lo admitiría, pero por lo menos que dé una respuesta. Yo creo que es algo inadmisible. Juliana. Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho, pero pienso que lo que ahora nos hemos de preguntar exactamente, a la vista de lo que tú planteas, es ¿y después del noviembre nacional qué viene? Exactamente dónde estamos después del noviembre nacional. Por un motivo, porque este país acaba de salir de una experiencia yo creo que en bastantes sentidos inédita. Tendríamos que remontarnos a los momentos más duros de la transición, de unas formas muy intensas del combate político. Recordemos pues que ha habido manifestaciones diarias que todavía siguen con menor intensidad frente a la sede del Partido Socialista en Madrid. Ha habido grandes manifestaciones, ha habido una pirotecnia verbal muy intensa, en la que, si hemos de ser sinceros, posiblemente en algún momento hemos pensado aquí va a pasar algo durante el mes de noviembre, e incluso dudas respecto a si la investidura se acabaría llevando a cabo. Estamos hablando, por lo tanto, de un episodio político muy crítico, ¿no? Y la cuestión ahora es, después de este noviembre nacional que viene, exactamente lo que hay ahora, este diciembre, que es un diciembre constitucional, un diciembre navideño, un diciembre relajado, un diciembre institucional en la que el jefe del gobierno y el jefe de la oposición se reúnen. Esto aún no lo podemos acabar de definir. Pienso que detrás del noviembre nacional quizá había gente que creía que realmente podía pasar algo y que se podía impedir la investidura, pero también creo que había otra presunción más legítima, a mi modo de ver, que es, bueno, esto va a provocar el hundimiento electoral del Partido Socialista. Y aunque en este país hay que fiarse poco de las encuestas, a raíz de la experiencia de julio, si uno mira lo que va saliendo, fijaos que ahora salen muchas menos encuestas que julio. Esto es un dato interesante también, ¿eh? Hay menos pasión demoscópica en estos momentos. Lo que sale es que el Partido Socialista está por encima del 30%. En estos momentos la intención de voto está el PP por delante, es verdad, pero si hubiese en estos momentos un cuadro de convocatoria de elecciones, estarían los dos partidos con posibilidad de vencerlas, ¿no? Es decir, que si alguien orientó la estrategia del noviembre nacional para derrumbar electoralmente al primer partido de la izquierda, ha fracasado. Yo no sé si ha conseguido otras cosas, esto lo veremos más adelante, pero en eso han fracasado. Y por lo tanto, la cuestión es, después del noviembre nacional, ¿qué diciembre tenemos? Exactamente qué adjetivo le podremos colocar el día final de año a este diciembre. De momento el adjetivo que le podemos colocar es el diciembre pamplonés, porque la moción de censura en Pamplona está atravesando de alguna manera toda la política nacional y el PP hoy ha anunciado que se va a dedicar a ello, llevando mociones municipales en todos los ayuntamientos de España, para que los socialistas de todos los ayuntamientos de España voten qué les parece la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona, en el que el PSOE va a apoyar que Bildu se haga con el gobierno municipal. Quiero anunciarles en este sentido, dada la gravedad de esta decisión política y su trascendencia, que presentaremos mociones en todos los ayuntamientos de España
para comprobar si hay algún responsable socialista al que le queda la dignidad suficiente para rebelarse contra el pacto que ha llevado al Partido Socialista a pactar con formaciones políticas que no solo están fuera del perímetro constitucional, sino que hacen todo lo que está en su mano por derribarlo. Y ahí veremos, no le suelen funcionar al PP estas mociones que presenta en los ayuntamientos, porque hay un cierre de filas prácticamente siempre que el PSOE en toda España se tiene que someter a estas votaciones municipales, pero ahí veremos si en el PSOE todos son tan entusiastas como Óscar Puente con el pacto entre PSOE y Bildu en Pamplona, porque Óscar Puente sigue siendo el socialista que con mayor entusiasmo lo defiende en público. Isabel Villar. Sí, la semana pasada Puente ya habló de Bildu como un partido progresista democrático y hoy el ministro sostiene que Bildu ha cumplido con todas las reglas y por eso... Es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Porque según el ministro una cosa es respetar la memoria de las víctimas del terrorismo y otra reconocer el derecho a la participación política de las personas que han abandonado cualquier atisbo del uso de la violencia. Palabras de Puente, que no entiende la manifestación en Pamplona este fin de semana contra el acuerdo. Dice que no es una actitud muy democrática. No entiendo las manifestaciones, sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. Y yo era la lista más votada. Es como si yo hubiera salido a la calle a protestar. Por eso no es una actitud muy democrática, que digamos. Sobre esta comparación de Bildu con Vox, cree Puente que la izquierda abertzale no es un problema para este país porque está centrada en luchar con medidas democráticas y Vox no está en este punto. Las manifestaciones, hasta próximo aviso, mientras sean pacíficas, son puramente democráticas. Sí. Todas. Sí. Hombre, No, iba a decir que respecto a lo del PP, hombre, el debate sobre Bildu en el Ayuntamiento de Conil de la Frontera, no sé si es muy procedente teniendo en cuenta que Conil de la Frontera tendrá otras prioridades, y digo ese ayuntamiento como cualquier otro de los muchos de España. Yo creo que no es muy procedente esa estrategia por entender el tema. Respecto a lo que hemos oído de Óscar Puente y el acuerdo del Partido Socialista con Bildu en Pamplona, yo soy de los que creo que efectivamente es un triunfo de la democracia el que Bildu esté en las circunstancias en las que está ahora en condiciones de pactar. No solo no es una derrota, sino que yo creo que todos perdemos oportunidad de decir que les hemos ganado y hemos hecho que cambien de posición y que cambien de estrategia para incluirse en las instituciones y que por tanto son pactables, si se me permite la expresión. Ahora bien, hay algo que me parece especialmente molesto, con la única excepción de Óscar Puente, y es que esto de, sabiendo como sabemos todos que es una estrategia del Partido Socialista por ampliar la posibilidad de pactos y efectivamente por normalizar su relación con Bildu, tengamos que ser los demás quienes hacemos exégesis de esa estrategia, mientras que la versión oficial del Partido Socialista y de Moncloa es esto de que es un asunto local. Es decir, yo creo que es un poco tratar a los ciudadanos, no diría como tontos, pero casi. Y de que Pamplona estaba bloqueada como ciudad, a diferencia de hace 6 meses. ¿Por qué no se dice la verdad, como creo que está diciendo por su cuenta Óscar Puente, en lugar de dar una versión oficial, que es una estrategia, y que explique y asuma sin complejos esa política de pactos? Porque esta situación en la que niegas cosas que sabes que vas a tener que hacer luego y además luego las explicas de mala manera, lo que hace es minar tu credibilidad, y lo planteo en varias preguntas. Cuando se nos dice que el Partido Socialista nunca permitirá que Bildu gobierne en el País Vasco después de las próximas elecciones autonómicas, ¿por qué tenemos que creerles? Igual están haciendo lo mismo que Pamplona. Digo más, cuando se nos dice nunca habrá un referéndum sobre Cataluña en España porque es inconstitucional, porque tenemos que creerles si hace nada nos decían que también era inconstitucional la amnistía y se está tramitando en el Parlamento. Es decir, yo creo que esa política de falta de claridad y de negar cosas. ¿Por qué se dice, por ejemplo, cuando Junts dice que va a haber una foto entre Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont? La respuesta oficial es no está en la agenda, que es una respuesta que es como no decir nada. Es decir, ¿por qué no se dice claramente que el objetivo es normalizar las relaciones también con Junts y que en esa normalización entrará una foto como entra con cualquier otro partido con el que se tiene relaciones? Yo creo que es exigible como ciudadano que se tenga esa claridad. Os doy la palabra ahora mismo, Esther Enric, Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Ese entusiasmo
o por lo menos esa naturalidad con la que Óscar Puente defiende el pacto con Bildu, eso es compartido por la mayoría del PSOE, Palomera. Bueno, efectivamente lo está haciendo de forma sincera y sin tapujos, ¿no? Que es lo que se puso en valor el otro día. Yo estoy básicamente de acuerdo con Garea en que efectivamente, dado el histórico de contradicciones del Partido Socialista en esta y otras materias, es difícil creer la versión cuando sostienen que esto se circunscribe única y exclusivamente al ámbito local y que va a ser muy complicado que en adelante, después del acuerdo en el Ayuntamiento de Pamplona, se intenten establecer vetos, por ejemplo, después de las elecciones autonómicas en Euskadi. Pero es cierto que esta posición de Óscar Puente, que la manifiesta de forma explícita y que además habla con una claridad que le entiende todo el mundo, se lleva defendiendo en el Partido Socialista, en la organización del Partido Socialista, desde hace mucho tiempo. Recordemos que es Santos Cerdán uno de los militantes más destacados del Partido Socialista de Navarra. Y yo le he escuchado a Santos Cerdán defender esta posición una y N veces en los últimos 3, 4 o 5 años. Cuestión distinta es que el Partido Socialista haya intentado nadar y guardar la ropa o que haya intentado convencer a la ciudadanía de que esto no iba a ser así. Pero realmente, como dice Garea, han pasado 10 años, 11 años desde que ETA dejó de matar, 13 o 14 desde que anunció el cese de la violencia. Realmente no hay ningún motivo para que un partido como Bildu, que cumple con la ley explícitamente, incluso en la condena del terrorismo, no pueda hacer política, entre otras cosas porque cuando ETA mataba a estos señores, que algunos de ellos son herederos de la extinta Batasuna, se les decía o los votos o las bombas. Y ellos eligieron, después de mucho sufrimiento de este país, los votos. Se presentaron a las elecciones, obtuvieron una representación y por lo tanto están en las instituciones. No hay ningún motivo para no acordar con ellos. Y si en algún momento se pretende pasar definitivamente la página de lo que supusieron más de 50 años de sangre y de dolor para este país, en algún momento habrá que normalizar lo que las urnas y la democracia ya han normalizado. Enrique. Bueno, en primer lugar, sobre Óscar Puente, yo creo que ha sido nombrado ministro, le han colocado en posición de defensa central, es leñero, pero le hace falta un poco más de entreno. Porque, claro, una manifestación contra un acuerdo político es un hecho democrático. Y mal vamos si desde el gobierno se instaura la idea de que quien se manifiesta contra las posiciones del gobierno está en posiciones antidemocráticas, porque no es verdad, pero no es verdad, y eso es un lenguaje que hay que pulir bien. Yo invitaría al ministro Puente a pulirlo. Te gustará más, te gustará menos, pero las manifestaciones pacíficas, que conformes a las normas constitucionales, pues son plenamente democráticas. Lo que ha hecho el Partido Popular durante estos últimos meses, de manifestarse reiteradamente contra la ley de amnistía, contra los pactos políticos del gobierno, es democrático. Otra cosa es el análisis político de si realmente han conseguido lo que perseguían. Antes comentaba algo al respecto. Pero es democrático, digo porque estos son temas importantes, ¿no? 2, Bildu, yo creo que hay un equívoco sobre Bildu, porque a veces se juzga a Bildu como si en bloque fuese el partido de antiguos simpatizantes de ETA que no estuvieron manchados de sangre, porque si no, no podrían hacer política conforme a las leyes. No es exactamente así. En Bildu hay bastante gente que nunca ha tenido nada que ver ni ha simpatizado con ETA. Es más, que se ha manifestado en contra de ETA en años anteriores. Hay gente que venía de Izquierda Unida y Euskal Kartasuna, por ejemplo. Creo que el futuro alcalde de Pamplona fue militante de Euskal Kartasuna, que era una escisión del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, ahí también hay que pulir cosas, ¿no? Ese Bildu no es en bloque el partido de ex simpatizantes de ETA, digamos, reconvertidos a la democracia. Es algo más complejo, algo más que tiene más componentes, ¿no? Y en tercer lugar, la cuestión del País Vasco, Bildu, los vetos. Yo creo que hay una explicación. Es decir, Bildu formará parte de un futuro gobierno vasco con el PSOE. Pues mientras se mantengan las actuales coordenadas políticas,
No. ¿Porque lo dice el PSOE? No. Porque lo dice la dinámica política del país. ¿Por qué? Porque lo que creo que es, si el PSOE no pierde la chaveta, lo que no pueden hacer es expulsar a PNV de la gobernación vasca y lanzarlo al otro lado. Esa es otra cuestión. Esta es la cuestión. No. Esta es la cuestión. Yo creo que efectivamente no le interesa descuidar la relación que tiene con el Partido Nacionalista Vasco, pero o sea, no tiene ningún sentido con los argumentos que hasta ahora ha utilizado el Partido Socialista, que es que a Bildu le faltaba todavía un recorrido hasta poder formar gobiernos de coalición o facilitar sus propios gobiernos, que no ha hecho todavía. Y sin embargo ese veto se ha levantado en Pamplona. Por lo tanto, lo que yo sostengo es que podrán hacerlo, pero porque les interesa cubrir el flanco del Partido Nacionalista Vasco, no porque la premisa que habían establecido se pueda mantener en los mismos términos. Mire, yo creo que en la política española el pacto de investidura, y acompañado de la ley de amnistía, que pronto empezará a debatirse en el Congreso, introduce una novedad muy importante, que es todos dentro. Es decir, en estos momentos, con esta dinámica que se abre ahora, todas las fuerzas políticas están dentro del juego político. Y por lo tanto, las alianzas son posibles. ¿Y qué es lo que regulará exactamente las alianzas entre los partidos políticos? Pues la conveniencia política. No habrá, ni vetos ni semivetos. ¿Qué veto existe para que el PP pacte con Vox? Lo estamos viendo, no hay ninguno. Manfred Weber, no. Si a Manfred Weber se lo pasan por el lado cuando interesa. ¿Por qué? Porque interesa más en una circunstancia concreta. Le hace el caso de Baleares, pues rendirse a sus condiciones, porque amenazaban quizá con desestabilizar el gobierno balear. Es decir, todos dentro, y entonces lo que regula las relaciones políticas pues son, por un lado, las afinidades ideológicas y por otro lado, las conveniencias. Esto es lo que hay. Dicho todo esto, que creo que básicamente coincidimos, hay que poner algunos peros también. Es decir, yo sí creo también que a Bildu le queda todavía algún recorrido por hacer, le quedan algunas cosas. Entiendo además que a mucha gente que sufrió mucho en esos momentos le resulte muy difícil de admitir. Entiendo también que la figura de Arnaldo Otegi al frente de Bildu provoca mucho desagrado a muchas personas, porque viene desde donde viene. Es decir, todo esto que ha dicho Enrique es verdad, que hay diputados o cargos que proceden de Izquierda Unida, de una lucha contra ETA, de un combate con lo que representaba ETA, Eusko Alkartasuna, hablamos de Óscar Matutes. Bildu además ha hecho ahora la cosa de poner a un candidato que no tiene relación ninguna con lo que fue la violencia en esos tiempos, pero creo que hay que entender también, y cuando analicemos esto, poner sobre la mesa el que haya mucha gente que le repugna. Gente de derechas, gente de izquierda, gente fundamentalmente de fuera del País Vasco, pero también algunos del País Vasco, e insisto, con la persona y la figura de Arnaldo Otegi, que es verdad que es quien está encabezando ese giro o ese tránsito que está haciendo la izquierda abertzale desde donde venía, pero hay que ser conscientes de que provoca ese rechazo en mucha gente. Digo, a la hora de analizar también esto y por qué el Partido Socialista, es decir, me estaba acordando en este momento, creo, si no me equivoco, que fue abril-mayo del 20, cuando en uno de los decretos del estado de alarma iban justos de votos y alguien hizo un acuerdo con Bildu, alguien que fue muy discutido luego sobre quién lo había hecho, del Partido Socialista, con Bildu en el Congreso, para que Bildu apoyara ese decreto. Y se le dio, fíjate, Adriana Lastra, la derogación, pero no lo hizo por su cuenta ella sola, eso te lo aseguro. Claro, es decir, se firmó un papel por la derogación de la reforma laboral, fíjate, y se montó un escandalazo en todos los sitios, y desde luego un escandalazo político y una especie de seísmo dentro del PSOE. Y ahora, 3 años después y pico, lo que está el PSOE está en esa normalización. Lo que ocurre es que yo creo que de cuando en cuando también conviene hacer un ejercicio de memoria histórica, ¿no? Y es donde estaba UPN en Pamplona y en Navarra en los años 90. Quiero decir que aceptaba los votos de Batasuna, cuando ETA mataba.
En el año 90, 91, 92, en aquellos años, Javier Esparza, que es el mismo que ahora dice que es el pacto más miserable de cuantos se han hecho y que son unos indignos, estaba al frente de una operación que facilitó el gobierno de Navarra a UPN con la extensión de Batasuna. Por lo tanto, en aquellos años fue el atentado de Hipercor, la casa cuartel de Zaragoza. Y entonces el Partido Popular ha borrado todo aquello. Es decir, que ahora, por una estrategia política con la que no nos es ajeno a ninguno de los que estamos aquí, que el Partido Popular obtiene votos resucitando a ETA 13 años después, es por lo que se indignan con este tipo de operaciones. Pero ellos en el pasado aceptaron los votos de Batasuna en los tiempos más duros del País Vasco y del terrorismo etarra. Por tanto, yo creo que en honor a un reparto equitativo de los argumentos y las responsabilidades de cada una, yo creo que esto también hay que recordarlo. Hablaba Fernando de terremotos. Se está produciendo un terremoto entre la judicatura y la política. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, ha pedido hoy amparo al Consejo General del Poder Judicial por el ataque que lanzó contra él la semana pasada en el Senado José Antonio Monago, senador del PP, expresidente de Extremadura. Monago señaló a de Prada como el artífice del mayor caso de lawfare de la historia política de España. Señor Bolaño, el mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España, la mecieron ustedes, porque el juez de Prada introdujo en una sentencia, un párrafo, a propósito de la sentencia sobre la Gürtel, que provocó la caída del gobierno del señor Rajoy, y que finalmente esa frase de Marras, que provocó la caída, fue sacada por el Tribunal Supremo de ese auto. Ese es el mayor caso de lawfare. Bueno, esto que dice el Monago no es verdad. El Tribunal Supremo nunca retiró de la sentencia de la Gürtel esa frase, que según Monago fue la que terminó con el gobierno de Rajoy. Ahora les vamos a contar exactamente qué pasó, qué no pasó, ni de lejos es como lo cuenta Monago. Pero en cualquier caso, semejante embestida política desde el PP contra un juez de la Audiencia Nacional ha provocado que el propio juez haya pedido amparo hoy al Consejo General del Poder Judicial. José Ricardo de Prada, que es el magistrado, acusa al PP de atacarle usando datos falsos. Lo dice él mismo en su escrito, el ataque de Monago descalifica de forma extraordinariamente grave la actuación jurisdiccional de este magistrado sin ningún otro fundamento que el puro interés político, lo que inquieta y perturba gravemente la independencia judicial, la mía y la de cualquier miembro de la jurisdicción, al emitir un mensaje demoledor de advertencia de descrédito y consecuencias negativas para cualquier juez o magistrado que se vea en la tesitura de tener que dictar una resolución de acuerdo a derecho, pero que directa o indirectamente pudiera afectar a los intereses políticos de su partido. Una vez más, denigran groseramente por el hecho de haber participado en el tribunal que confeccionó y firmó dicha sentencia, realizando afirmaciones que no se ajustan en absoluto a la verdad. Las referencias que parecen servir de base a la inveraz afirmación del señor Monago lo constituyen los múltiples y reiterados artículos e informaciones elaborados contra mi persona y contra la sentencia en una campaña de falsedades promovida por cierta prensa partisana. Esto es lo que dice el magistrado. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Campos, vamos a aclarar de una vez por todas qué pasó exactamente con aquella sentencia, en qué consiste esa campaña de falsedades promovida por cierta prensa partisana de la que habla el juez de Prada. Vamos con una relación de hechos, si te parece. 13 de octubre de 2020, el diario El Español adelanta que el Tribunal Supremo va a confirmar a grandes rasgos la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al PP por la Gürtel, pero dice que considerará excesivas las referencias a su caja B. Un día después, 14 de octubre, el Departamento de Comunicación del Tribunal Supremo hace pública la sentencia de más de 1.860 folios y una nota adjunta resumen en la misma línea que el diario digital. Todos los medios de comunicación, incluida la SER, publican para salir al paso ese resumen del Departamento de Comunicación del Supremo, porque su trayectoria profesional no hacía presagiar error alguno, y comienza la labor, a partir de ahí, de leer el texto, los 1.860 folios de la sentencia. Descubrimos, Aymar, que en ninguna parte se alude a que las referencias a la caja B sean excesivas y que la sentencia confirma en su totalidad el fallo de la Audiencia Nacional, tanto la existencia de la caja B en el PP y los párrafos más duros contra la formación conservadora
conservadora, como la afirmación de que se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, por medio de la estrecha y continua relación de la trama con influyentes militantes del PP que tenían la posibilidad de influir en la contratación pública. Literal, se mantiene ese párrafo en la sentencia. No fue eliminado párrafo alguno, ni fueron excesivas las referencias al Partido Popular. Por el contrario, Aimar, la sentencia del Supremo expone literalmente que en modo alguno resulta reprochable, para contextualizar los hechos, mencionar los diferentes medios de prueba relacionados con el Partido Popular, cuando precisamente es el nexo común que sirve de amalgama de los distintos episodios que configuran los hechos probados. Como te decía, literal. El Departamento de Comunicación del Supremo emite entonces una rectificación, corrige su nota inicial, la SER y otros medios rectifican y publican la verdad, muchos otros no, insisten en la primera y falsa versión, la mentira se mantiene instalada y de forma cíclica algún portavoz del PP la enarbola en público. El último fue el senador Monago el martes pasado. Campos, este juez del que hablaba Monago, cuando recuperó esta falsedad, este juez, José Ricardo de Prada, no es un tipo que pasaba por ahí, es un juez de prestigio dentro de España y fuera de España. Juez desde hace casi 40 años, lleva más de 30 en la Audiencia Nacional, donde ha enjuiciado casos de terrorismo, corrupción, tráfico de drogas y crímenes contra la humanidad. Al respecto, fue Aimar el juez que redactó la histórica sentencia Silingo, que estableció condenas por los vuelos de la muerte, torturas y crímenes contra la humanidad en Argentina. Especialista en Derecho Internacional Humanitario, Genocidio y Crímenes de Guerra, es el único magistrado español que forma parte del Tribunal Penal Internacional de La Haya. En concreto, ha estado en la Sala de Apelaciones de Crímenes de Guerra de Bosnia-Herzegovina y participó en la sentencia de apelación del serbio-bosnio Radovan Karadzic. Desde 2011 compatibiliza su trabajo en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con el de juez del mecanismo residual para tribunales internacionales, que asume las funciones del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Ha colaborado en programas de cooperación internacional para fortalecer la justicia en Centroamérica, Sudamérica o África y participado en el proceso de paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Como ves, Aimar, un extenso currículum del que debemos eliminar otra mentira que le atribuye el PP y parte de la que el magistrado define como prensa partisana. José Ricardo de Prada no fue el ponente, el redactor de la sentencia de la Gürtel, como algunos afirman, en un intento de atribuirle la dureza del texto que posibilitó la moción de censura contra Rajoy. El ponente de aquella sentencia fue el magistrado Julio de Diego. Miguel Ángel, gracias, buenas noches. Buenas noches. Por lo tanto, veremos qué hace el Consejo General del Poder Judicial ahora que José Ricardo de Prada pide amparo, pero es verdad que el presidente del Consejo, en funciones, Vicente Aguilarte, emitió un comunicado específico cuando ese mismo día Míriam Nogueras de Junts cargó contra varios jueces el martes pasado en el Congreso. Y sin embargo, el presidente del Consejo no ha emitido ningún comunicado a raíz del ataque del PP al juez de Prada el martes pasado en el Senado. Lo único que hizo Vicente Aguilarte fue, días después, una declaración genérica en público en un acto la semana pasada. Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos, a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba. Lo vimos el martes en el Congreso y en el Senado. Por favor. Y hasta ahí todo lo que tiene que aportar hasta el momento el presidente del Consejo, que sí emitió una nota específica sobre los ataques de Junts a los jueces, el ataque del PP a José Ricardo de Prada, nada. Igual que tampoco ha dicho esta boca es mía la principal asociación de jueces, que es la Asociación Profesional de la Magistratura, que siempre es muy activa en el debate público y que siempre está dispuesta a emitir comunicados. Bueno, pues esta semana sí emitió un comunicado criticando las palabras de Míriam Nogueras contra Llarena, contra Espejel o contra Marchena, pero no ha emitido ningún comunicado cuando el PP ha sido quien ha atacado al juez de Prada también desde la tribuna del Parlamento. El gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, está intentando calmar esas aguas, sabe que es un asunto delicado y que tienen que intentar resolverlo cuanto antes. Lo está haciendo así. Quiero deciros que el gobierno de España va a defender siempre la independencia y la integridad de todos los protagonistas de la Administración de Justicia. Defenderla de cualquier cuestionamiento, venga de donde venga y en cualquier momento. Pero al mismo tiempo los socios parlamentarios del PSOE, Junts,
Hoy su portavoz, Josep Rius, ha metido más presión a la relación con los jueces. Ha anunciado que su partido llamará a jueces a que comparezcan en la comisión de investigación en el Congreso y les ha recordado, y esta es la clave, les ha recordado todavía en genérico, porque no se sabe a qué jueces van a llamar, aunque baste con coger el audio de Míriam Nogueras del otro día, pero les ha recordado que si no acuden a la comisión de investigación o a las comisiones de investigación estarían cometiendo una ilegalidad. Des de Junts per Catalunya recordem que les compareixences en seu parlamentària al Congrés dels Diputats són d'obligat compliment i que, en cas contrari, hi poden haver les conseqüències penals que estan previstes actualment. Les dice, las comparecencias son de obligado cumplimiento y en caso contrario se enfrentan a consecuencias penales. Está comodísimo Junts, chapoteando en esta crisis entre judicial, legislativo y ejecutivo. Hora 25, seguimos. Y el gobierno va a nombrar mañana nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes a José Manuel Rodríguez Uribes, exministro de Cultura. Álvaro Benito, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. Fue ministro de Cultura y Deporte entre los años 2020 y 2021 y según ha podido confirmar la cadena SER, José Manuel Rodríguez Uribes, como dices, va a ser el nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes, sustituyendo en este caso a Víctor Francos. Además, en lo que concierne a lo puramente deportivo, la jornada de Liga, la 17, ha finalizado con la victoria del Girona. Ha vuelto a ganar el Girona, 3-0 al Alavés, doblete de Dovi, gol de Portu, suma Aimar 44 puntos en 17 jornadas y es el líder con más puntos de las 5 grandes ligas. Gracias, Álvaro. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues sobre todo para primeras horas, un buen abrigo, guante, bufandas, gorro, en definitiva, a prepararnos para una mañana parecida a la de hoy, durante la cual se han extendido las heladas a prácticamente todo el interior peninsular y van a ser de nuevo mañanas significativas en puntos de Castilla y León sin niebla y también en la Ibérica, con valores mínimos de entre 5 a 10 grados bajo cero. Después, en general, va a hacer mucho sol, con temperaturas que durante la tarde podrán subir un poco más que hoy. Y la niebla, que de nuevo se está cerrando en gran parte de la cuenca del Duero, las próximas horas también lo hará en algunos valles de Extremadura o cerca del Ebro, mañana no será persistente, es decir, que durante la tarde irá desapareciendo, y es que mañana a última hora llegará un cambio que traerá consigo viento, por eso irán desapareciendo las nieblas, y a última hora, como decíamos, lluvia en Galicia y el Cantábrico. Y una noticia de última hora, han encontrado a un bebé vivo, a un recién nacido que todavía tenía el cordón umbilical abandonado en un contenedor de Sevilla. Lidia Ramón. Ha ocurrido en la localidad de Los Palacios, en Sevilla. Ha sido un vecino el que ha dado la voz de alarma al encontrar al recién nacido en un contenedor. El pequeño todavía tenía colgando el cordón umbilical. Han sido los propios vecinos quienes lo han llevado inmediatamente al Hospital Virgen de Valme, donde se encuentra fuera de peligro. La policía investiga ahora las causas del abandono. El PP acaba de pasar por el aro de Vox, allí donde necesita. A la extrema derecha lo ha hecho en Baleares, ha accedido a todas las exigencias de Vox para que le apruebe los presupuestos este jueves. Mañana empieza el debate, el jueves es la votación. El PP al final ha dicho sí a todo lo que le exigía Vox, incluyendo eliminar todas las subvenciones a sindicatos y patronal. Radio Mallorca, Juan Antonio Auza. A Vox no le ha hecho falta estar dentro del gobierno para conseguir todas y cada una de las peticiones que han puesto encima de la mesa un Partido Popular que se ha visto contra las cuerdas. Vox ha llevado su chantaje hasta el último momento y los populares han claudicado, aceptan y ponen alfombra roja a sus socios de la ultraderecha que han visto, como decimos, cómo les dan 20 millones de euros para aplicar y poner en marcha su plan de segregación lingüística. Suprimen el impuesto de patrimonio para cantidades inferiores a los 3 millones de euros. Hay 5 millones para cuidados paliativos que incluyen acompañamiento espiritual y también se suprimen y se eliminan las subvenciones a patronales y sindicatos que acusan al gobierno de comprarle el discurso ideológico a Vox y acercarse al franquismo. José Luis García, Comisiones Obreras. Sí, lo que aceptamos es el marco ideológico de Vox, que es casi rayando con el franquismo. Hace apenas 5 meses y medio, cuando Marga Proens tomó posesión de su cargo, presumía de un gobierno en solitario. Un govern en ses mans lliures, sense motxilles. Gobierno con las manos libres y sin mochilas, que se ha demostrado ahora mismo que no es así. Mañana se empieza a debatir todas las enmiendas en el Pleno del Parlamento. El jueves quedarán aprobadas las cuentas. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo interpreta esta fijación de Vox por quitarles el dinero público con el que operan los sindicatos, la patronal, y que el PP haya accedido allí en Baleares? Bueno, en realidad se trata de una partida de 400.000 euros que va dirigida y justificada a través de las políticas de igualdad,
Por tanto, no es una partida que quiten a los sindicatos, es una partida que quitan a la igualdad y específicamente a las mujeres de Baleares. No es este odio atávico que tiene Vox contra la igualdad, que tiene Vox contra los derechos de las mujeres. Creo que no hay ninguna otra explicación. Eso va a ir, pues, con toda seguridad en más dificultades para poder acudir, trabajar y efectuar los planes de igualdad en las mejores garantías, en las mejores condiciones. ¿El PP les ha dicho algo? Bueno, sí, sé que han estado hablando con el gobierno. Yo estoy convencido que además con toda seguridad intentarán remediarlo, pero la cuestión no es solo la cantidad de dinero. La cuestión fundamental es este odio profundo de Vox contra las organizaciones sindicales, contra los derechos de las mujeres. Esta idea que manifiestan un día sí y otro también, de intentar hacer polvo derechos y libertades en nuestro país. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Juliana, ¿qué te sugiere la derivada balear? Pues estaba pensando en el debate que hubo la semana pasada en el Parlamento Europeo, ¿no?, entre Manfred Weber y Pedro Sánchez, porque fue muy interesante, fue un prolegómeno avanzado de lo que será... Manfred Weber, déjame ubicar a todo el mundo, presidente del Partido Popular Europeo y líder en estos momentos, manifiesto de la campaña de preparación de las elecciones europeas en España. ¿Por qué? Por un motivo, porque el Partido Popular Europeo necesita unos buenos resultados en España y Polonia para compensar su debilidad en Francia e Italia, donde sus partidos afiliados, digamos, en estos momentos están por debajo del 10% en la perspectiva de voto. Por lo tanto, para ellos mantener una buena cuota de presencia en el Parlamento Europeo necesitan puntuar bien en junio en España y Polonia y en los demás países, por supuesto, pero España y Polonia especialmente porque aportan un buen número de eurodiputados. Weber, cuando Sánchez le dijo... usted vería las cosas de otra manera si en Alemania a un partido situado a su derecha quisiese restaurar los nombres del Tercer Reich en el callejero de Berlín, respondió: a la extrema derecha se la combate desde el centro. Bueno, pues toma centrismo. Aquí tenemos el centro, ¿no? Centro balear. El centro balear, el centro valenciano, el centro aragonés, el centro extremeño, etcétera, etcétera. Esta es la clave del momento político español. Esta es la clave del resultado de julio, en definitiva. Es decir, lo que ocurrió en julio, aparte de los errores que cometieron algunas relevantes casas de encuestas, fue el siguiente, que es que el Partido Popular no tuvo una directriz clara, una directriz central, una directriz con autoridad que regulase exactamente la relación política y parlamentaria que tenía que establecer con la extrema derecha. Y la prueba de que no existió esa directriz clara, con autoridad, con nitidez mental, la vemos continuamente. Está, digamos, continuamente expresándose, porque lo que en un momento dado se intentó presentar como un acuerdo, bueno, en el caso balear, sí, pero no, sí, pero no, porque no entran al gobierno, solo están en el Parlamento, y al final se rinden a todas sus exigencias. Es decir, que en estos momentos Vox está pilotando, está tutelando el gobierno balear, ¿no? Y podríamos ir examinando, pues, autonomía por autonomía. Este es el núcleo. Difícilmente se puede construir un discurso de autonomía del Partido Popular respecto a la extrema derecha si continuamente la imbricación entre los dos partidos se manifiesta. Palomera. Yo, fíjate que creo que sí que hubo coordinación y directriz, no en los primeros momentos. Por ejemplo, en el acuerdo, en el pacto de gobierno de Valencia probablemente no lo hubo, se precipitó, se apresuró y la decisión podemos pensar que fue autónoma. Creo que sí. Que fue autónoma. Pero luego hubo una sucesión de acuerdos que sí que tenían el sello y la validez y el ok de la calle Génova. El último y más bochornoso fue el de Extremadura, poco antes de las elecciones generales. Por lo tanto, yo creo que antes de ese noviembre nacional al que tú te referías, hubo un julio nacional, en la que la estrategia del Partido Popular era exactamente la misma. De acercamiento a las posiciones de Vox, de
seguir los pasos de parte del corpus programático y doctrinal de Vox, y esto lo estamos viendo en cada uno de los gobiernos que han configurado o donde, gobernando en solitario, dependen de los votos de Vox. Y esto lo voy a enlazar con una pregunta que le hacías antes a Garea. ¿Crees que a Pedro Sánchez le conviene esta estrategia del Partido Popular de acercarse al extremismo de Vox? Pues yo creo que sí, porque efectivamente, como deslizaba Juliana, el Partido Socialista no sé si lo hará o no, pero con este posicionamiento tan radical del Partido Popular y tan parecido al ideario de Vox, hay un amplísimo carril por el que transitar, que es el que siempre hace ganar las elecciones, que es el de la centralidad. Por tanto, ahora estamos viendo una estrategia del gobierno de acercamiento al empresariado español. Es el gobierno quien va a rentabilizar esa falta de institucionalidad de Feijóo al no querer responder a la cita de Moncloa. Yo creo que sí, que hay un carril anchísimo por el que se puede transitar para conseguir todo el centro que está dejando libre el Partido Popular con esta serie de acuerdos y de asunciones del programa electoral de Vox. Bueno, no me parece que el gobierno actual, el gobierno de coalición, esté transitando por la centralidad precisamente. Bueno, he dicho que no sé si lo hará o no lo hará. Hemos dedicado un buen rato. Lo que he dicho es que el carril queda despejado. Pero acabamos de, quiero decir, la lógica de la legislatura y lo que acabamos de comentar de los pactos, por ejemplo, con Bildu, o los socios que tiene en el Congreso, que son Esquerra, que es Sumar, que es Podemos, que le tiene que dar sus 5 votos para sacar las cosas, no le veo yo transitando por la centralidad. Y con esto no justifico ni explico lo que hace, simplemente explico lo que hace Feijóo, pero creo que la única estrategia que puede hacer es la de intentar quitarle el voto a Vox, aunque eso tenga un riesgo y tenga una penalización por parte de los que lo analicemos, pero creo que es la única estrategia. Pero el centro no está precisamente en este momento como para que el PSOE vaya a ello. Respecto a lo de Baleares en concreto, a mí no me asombra, porque si tú decides gobernar con Vox, sabes que si tienes que sacar los presupuestos necesitas los votos de Vox, y para tener los votos de Vox tienes que aceptar las cosas que propone Vox, que todas tienen que ver con asuntos de lo que podríamos llamar guerra cultural, que son la igualdad, los sindicatos, etcétera, etcétera. Por tanto, me parece que es una consecuencia lógica. Con esto no lo estoy... Los impuestos a los que tienen un patrimonio de 2.800.000 euros no es guerra cultural. Sí, también en cierto modo sí. Y con esto no lo estoy justificando, todo lo contrario. Lo estoy explicando, que me parece que es una consecuencia lógica de esa decisión. Y además me parece muy interesante lo que ha explicado antes Pepe Álvarez, en el sentido de que la partida de los sindicatos es para el presupuesto de igualdad. Y ahí sí creo que el Partido Popular debería preocuparse a nivel nacional, porque me da la sensación, y los datos indican más o menos eso, que si Núñez Feijóo no es presidente del gobierno ahora, en gran medida tiene que ver con la posición que mantuvo Vox y junto a ellos el PP respecto a las mujeres, el feminismo y la igualdad. Yo creo que hubo una especie de pie en pared por parte de los españoles, las españolas especialmente, porque por ahí no estaban dispuestas a pasar, y me parece que el PP debería tener esto en consideración en todos los acuerdos que van a venir sobre presupuestos en distintas comunidades, Aragón, Valencia, etcétera, donde depende de Vox. Yo creo que es un tema que para el Partido Popular debería empezar a ser medular el no lanzarse hacia ese extremismo, porque, insisto, creo que es en gran parte lo que le hizo perder la Moncloa en las últimas elecciones generales. Sí, es verdad. Lo que pasa que bastaba en aquel momento con 2 movimientos. Uno, me estoy refiriendo a Julio, haber ofrecido la presidencia de Extremadura al Partido Socialista, puesto que el Partido Socialista, ni que fuese por un escaso margen de votos, fue el más votado, y bastaba con ofrecer, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la formación de un gobierno de unidad en la Comunidad Valenciana entre el PP y el Partido Socialista, presidiendo al Partido Popular, puesto que había sido el más votado. Esto que puede parecer como extraño si hubiesen hecho estos dos movimientos. Pero es que entonces se veían ganadores. Bueno, pero ahí estamos llegando al núcleo de la cuestión. Estos dos movimientos
impedían al Partido Socialista, primero, lo hubiesen colocado en una situación complicada. ¿Cómo rechazas esto? 2, ¿cómo realizas un discurso de decir, no, esto la derecha española, el PP es vocacionalmente orientada a la extrema derecha? No es verdad. Hay dos propuestas muy, muy serias sobre la mesa. Bastaba con eso. ¿Por qué no se hace eso? Porque las encuestas engañosamente decían, hagáis lo que hagáis, esto lo tenéis ganado. Bueno, pues lo siento por lo que hizo las encuestas. 2, yo creo porque también hay una cierta mirada sobre esto. ¿Por qué? Porque veníamos de una legislatura, antes Esther Palomera lo ha dicho, veníamos de una legislatura en la que había calado ya una idea, que ahora se repite ya con mayor énfasis, que es que veníamos de un gobierno inconstitucional, ilegítimo. Bueno, esto inconstitucional también ahora está ilegítimo. Contra un gobierno ilegítimo vale todo. Este es el punto. Y por lo tanto, como veníamos de esta construcción del gobierno ilegítimo, pues nadie se le ocurrió pensar de que la dialéctica política se había de organizar de otra manera. En el fondo, cuando Weber, en la sede del Parlamento Europeo, le dice a Sánchez, para combatir a la extrema derecha se combate desde el centro, le está diciendo a Feijóo, te equivocaste en julio. Esta noche, por cierto, Ayuso ha recuperado el concepto de la ilegitimidad en relación al proyecto de Pedro Sánchez. No ha dicho gobierno ilegítimo, pero sí respecto al gobierno de Pedro Sánchez. Los españoles de bien, presidente, te miran ahora más que nunca, porque saben que este proyecto no es que tenga las horas contadas, es que nunca debió haber nacido, porque lo que tenía de trasfondo era totalmente ilegítimo, y saben que si hubieran ido a las claras con transparencia y diciéndole a los españoles lo que de trasfondo era completamente ilegítimo, Palomera. Sí, yo creo, y decía que lo del Julio Nacional, porque la misma estrategia que está siguiendo ahora el Partido Popular fue la de Julio, es decir, apelar entonces a la dignidad de los socialistas o a las personas de bien para derogar el sanchismo. Es lo mismo que ahora apelar a la dignidad de los diputados o concejales socialistas para que voten en contra de una moción en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, contra la amnistía o contra el acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona. Por lo tanto, tú dices que no le queda más opción al Partido Popular que utilizar esta estrategia, intentar arañar en el electorado de Vox, pero lo cierto es que está testada en las urnas esa estrategia. Y que esto de llevar siempre a la categoría política... No es la misma. ¿Es la misma? No. Es la misma. No. En julio apelaron a la dignidad de los socialistas, del electorado, para derogar el sanchismo, y en diciembre están apelando a la dignidad de la militancia y de los cargos públicos socialistas para acabar con las políticas de Sánchez. Y de hecho he criticado esto de llevarlo a los ayuntamientos. Luego no me he metido en el lío del voto del Partido Socialista porque creo que eso no tiene ningún sentido. Y ahí lo único que haces además con eso es provocar el patriotismo de partido, cerrar filas. Claro. Luego no me refiero a eso. Como ocurrió con el electorado. Lo que estoy hablando es de la estrategia, que insisto, a mí me puede gustar o no, pero tengo que intentar analizarla lo más objetivamente posible, y entiendo que Feijóo obviamente se ha dado cuenta que el 24 de julio no podía ser presidente del gobierno porque hay un Vox fuerte, que es el que le impide serlo. Se dio cuenta el 24, como explicaba Enrique, no los días antes, pero sí el 24. Cuando se dio cuenta, llegó a la conclusión de que lo que tenía que poner en marcha es una estrategia para intentar restarle el mayor espacio electoral posible a Vox. Para eso, digamos que si hace una política de centro y moderada, lo que hace es que todo ese espacio más radical, o como lo queramos llamar, se lo quedará a Vox. Es decir, lo que estoy explicando es que entiendo la estrategia de Feijóo, independientemente de si nos gusta o no, o si comete excesos o no, pero me estaba refiriendo solamente a esa estrategia respecto a eso. Y luego un tema que nos daría casi para un curso de verano, pero me permito decirlo. De invierno este. Sí, las encuestas
no eran mentirosas ni eran falsas. Las encuestas en ese momento eran ciertas. Lo que ocurre es que las propias encuestas son las que provocaron que el resultado fuera otro luego, porque la gente sintió miedo de que se cumplieran esas encuestas. Algunas es encuestas decir, eran ciertas. esto de las encuestas a veces es como la física cuántica, que solo la medición ya altera las circunstancias de tal forma que la medición ya no es correcta. Tienes razón en esa apreciación, pero fíjate que en España en julio sucedió algo asombroso que no tiene parangón prácticamente en ningún otro país europeo, que es que durante 15 días, del 1 al 15, se publicaron en este país 105 encuestas, a razón de 6 al día, de las cuales el 95% todas iban en la misma dirección, con lo cual sí, efectivamente el efecto performativo era rotundo, y por lo tanto hubo una reacción. Claro. Dejadme que me vaya a Chile por un momento, porque el gobierno del país ha confirmado que ya no van a hacer un nuevo intento por reformar la Constitución, que Chile se queda con la Constitución de Pinochet del 81, después de que fracasara primero el intento de reformar la Constitución promovido por la izquierda, y ayer el intento promovido por la derecha y por la extrema derecha. El pueblo chileno ha votado que no a las dos, en cuestión de menos de un año. Pablo Tallón. Sí, fíjate, la primera vez se rechazó con un 62% esta Constitución progresista y esta segunda con un porcentaje algo menor, un 55%. ¿Quién la redactó? El Consejo Constitucional, que es un organismo con mayoría de derechas, y de hecho quien ha llevado la batuta de esto ha sido un partido muy cercano a Vox. Y hombre, alguien puede pensar, ¿entonces los chilenos prefieren una Constitución aprobada en 1970, en época de Pinochet, que una en democracia? Y aquí, hombre, tienes que tener en cuenta primero el carácter ultraconservador de la Carta Magna que se ha puesto a votación, pero también el hecho de que la de Pinochet se ha reformado no una, no dos, no tres, 70 veces se ha reformado desde la transición. A partir de aquí, otra posible pregunta que alguien se puede plantear en casa. ¿Y por qué esta insistencia en cambiar la Constitución? Nos tenemos que ir aquí. Protestas de 2019, se hace un referéndum. En ese referéndum, el entonces presidente conservador Sebastián Piñera dice: ¿queréis que abramos un debate sobre la Constitución? 80% dijo que sí. Ahora lo que dice el actual presidente Boric, de izquierdas, es que ya no va a haber efectivamente tercer intento. Quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Y unos segundos para escuchar una voz, la del alcalde de Nueva York ha liado una enorme en su país por haber dicho esto hace unas horas en una entrevista. Cuando valora todo el año en su conjunto, si tuviera que describirlo, y es difícil hacerlo en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Y dígame por qué. New York. Nueva York. Este es un sitio donde cada día te despiertas y puedes experimentar de todo, desde un avión que se estrella contra nuestro Trade Center hasta una persona que celebra la apertura de un nuevo negocio. Esta es una ciudad muy, muy complicada y por eso es la mejor ciudad. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Por fin se podrá debatir en el Congreso la iniciativa legislativa popular presentada hace casi un año, el pasado mes de febrero, para legalizar la situación de cerca de 500.000 personas, un tercio de ellas menores, que se encuentran en España en situación administrativa irregular, es decir, son inmigrantes sin papeles. Según las ONGs que promovieron la recogida de las 612.000 firmas que respaldan esta iniciativa, la regularización es fundamental para poder luchar contra la pobreza infantil, una verdadera vergüenza que alcanza a muchos de esos menores. De acuerdo con las encuestas de esas organizaciones, el 81% de esos inmigrantes son latinoamericanos, que cubren tareas llamadas esenciales, especialmente de cuidados. Es una excelente noticia que haya pasado el plazo en el que la iniciativa legislativa popular podía ser vetada y que ahora la Comisión de Trabajo del Congreso pueda empezar a estudiarla. La regularización de inmigrantes nunca ha sido objeto de enfrentamiento político entre el Partido Popular y el PSOE. De hecho, hasta ahora ha habido 9 procesos similares, 5 promovidos por los populares y 4 por los socialistas, y siempre hubo acuerdo. Esperemos que en esta ocasión tampoco se rompa el consenso. Punto y 25.
Está llegando ya a la radio Manu Carreño, que viene de la gala de los premios AS. Álvaro Benito. Los premios AS y Aimar, que se han celebrado hoy en el Teatro Real, en la capital de España, así que enseguida con protagonistas desde allí. Y hablaremos en este larguero, evidentemente, del sorteo de la Liga de Campeones, que ha dejado enfrentamientos muy duros a todos los equipos españoles, especialmente al tuyo. Especialmente al mío, sí, pero que se prepare el Paris Saint-Germain. Ojo, no tenemos que se miedo prepare a nada, Mbappé. A nada. Vamos ahí. Hasta luego, Álvaro. Venga, Adiós. señores, Fernando Garea, Esther Palomera, Enrique Juliana, un abrazo. Buenas noches. Hasta mañana, descansen. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.